Estamos a punto de entrevistar a una de las voces más reconocidas del doblaje en América Latina, especialmente por su papel de Giyu Tomioka en la película de Demon Slayer Infinity Castle, un personaje que se ha ganado el corazón de millones de fans. Además, tiene la enorme responsabilidad de ser el director de los guiones de la serie en nuestra región, asegurándose que la esencia del anime llegue con la misma fuerza al público de Latinoamérica. El día de hoy vamos a conversar con él y le vamos a hacer algunas de las preguntas que me dejaron en mis redes sociales. Acompáñenme. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder conseguir unos minutos para conversar con Mark Winslow, uno de los actores principales en Latinoamérica de las voces de doblaje, especialmente en la película que se acaba de lanzar de Demon Slayer Infinity Castle, y vamos a tener la oportunidad de conversar con él y que nos cuente un poco más de lo que hace, cómo lo hace, y también tengo algunas preguntas de los fans que nos han mandado en TikTok que las va a responder. Mark, un gusto tenerte acá. Igualmente, muchas gracias. Desde aquí ya listo para todas las actividades que tenemos en Perú. Perú. No es tu primera vez en Perú, me imagino. No, ya llevo viniendo unas veces. Es la primera vez que voy a estar en este evento, sí. Pero pues ya me siento medio peruano. Ya te sientes medio peruano. ¿Ya probaste todos los platos típicos de Perú? No sé, yo creo que sí. No sé si me falta algo, pero creo que no, creo que ya he probado todo. ¿Y cuál es uno de tus favoritos? Me gusta el lomo saltado. Un clásico. De postres, ¿cómo se llama? ¿Suspiro de qué? Con la limeña. Ah, suspiro de Qué rico. Entonces ya conoces los un poquito. restaurantes. Buenísimo. Un poquito. Y quería hacerte la primera pregunta. ¿Cómo comenzaste en el mundo del doblaje? Empecé cuando, hace muchos años, tenía como 11 o 12 años y a mí me llamaba la atención el radio. Entonces escuchaba un podcast de un actor de doblaje que se llama Mario Filio, en donde invitaba a varios actores y actrices, y en uno de esos programas invitó a la que en el futuro fue mi maestra, que fue Pati Palestino, la voz de Dory de Buscando a Nemo. Entonces yo la escuchaba y decía que me gustó mucho, ¿no? Y al final del programa dio datos de: yo tengo una escuela de locución, contáctenme por redes, ¿okay? Y entonces escribí, le dije: hola, me interesa estudiar esto. Yo no tenía dinero, además, o sea, nada. Y ella me ofreció un casting y me dijo: vamos a escucharte. Hice un casting de galletas, me acuerdo. Y como que se sorprendió, me dijo: bueno, hace mucho. Y le llamó a su esposa y le dijo: mira, ven, escúchalo, ¿no? Y dice: ah, pues está súper bien. Me dijo: te quiero invitar a un curso de verano para niños, en donde puedes desarrollar un poco más las habilidades que ya tienes para hacer más cosas, ¿no? No nada más ese tipo de comercial. Y pues, como te dije, no tenía realmente ni dinero ni nada. Entonces dije: la verdad es que está muy bien, pero no me alcanza. Y como que no sé qué pasó, pero me dijo: no, o sea, yo te ofrezco una beca completa y puedes estudiar aquí el tiempo que necesites. Entonces, la verdad, yo creo que esa fue la mejor manera de poder entrar, porque no me cobró nada. A la par que estaba estudiando, yo podía hacer castings y si me quedaba, los grababa y me los pagaba. Entonces, bueno, como aprendiendo pagado. Buenísimo. En cuanto a Demon Slayer, ¿cómo llegaste a hacer tu primer casting para la serie? ¿Nos puedes contar un poco? Pues no hice casting nunca, me llamaron directo, porque yo dirijo la serie, bueno, el doblaje. Y simplemente fue como: queremos un director diferente, un director joven, un director que no sea como el típico y que además conozca de anime, que esté en contacto con la gente, ¿sí? Y yo estaba haciendo Boruto, como la continuación de Naruto. Lo estudio, estaba haciendo League of Legends, estaba haciendo Los Simpsons, Padres de Familia y así. Y me recomendaron en realidad como para eso. Entonces, pues, entre negociaciones y tal, al final me dijeron: oye, pues tenemos esta serie, se trata de, bueno, es Demon Slayer, hay que entregarla más o menos en este tiempo. Pues, básicamente así fue. Yo elegí todo el cast. Me dieron opción también de decir a quién quería para qué personaje. Me asigné un personaje también, ¿no? Que es Tomioka. Y así. Entonces luego me preguntan esto como de: ¿cómo llegaste aquí, Tomioka? Así. Esa es una de las preguntas que no sé qué estás haciendo. Justamente, o sea, no hubo casting, no hubo para ningún personaje. El casting directamente pues lo hice yo. O sea, a algunos se los pedí para escuchar y tal, pero al final pues la decisión era mía. Una decisión bien con bastante peso en sí. Eso sí. Sí.
Sí, pero en el momento no lo sabía. Claro. O sea, yo lo veía como que iba a poder tener un buen porvenir, pero uno nunca sabe. ¿Y ese dirías que es uno de los retos más grandes que has tenido en lo que va de tu carrera? Pues la verdad, no sé cómo decirlo, porque todos los proyectos en los que estoy inmiscuido, busco tener la misma atención. No digo, ay, este es más importante, le voy a poner más empeño, sino que no importa si es cine o si es videojuego, si es serie, lo que sea, procuro que siempre queden pues, bien. Entonces, obviamente el resultado ya de lo mediático, pues esa parte, pero en cuanto a calidad, yo busco que todos tengan la misma calidad. La reacción de los fans y del fandom de Demon Slayer es súper apasionada. ¿Recuerdas alguna reacción que te haya causado impresión al tener algún contacto con alguno de los fans? Muchas en realidad. O sea, la gente justo como bien lo dijiste es muy apasionada. En general en el mundo del anime y en este proyecto en específico. Entonces he recibido muchas muestras de cariño. Sobre todo me han horneado pasteles, hecho galletas, dibujos. Tengo un baúl lleno de dibujos. Yo guardo todo lo que me dan, ¿no? Entonces puedo abrir el baúl y siempre como que de repente digo, mira, esto me lo dieron en tal país, en tal ciudad hace mucho tiempo. Hay gente que ha llegado llorando, me abraza como si fuera yo acá, no sé. Entonces pues, se siente muy bonito. Obviamente pues creo que la gente se llega a sentir muy identificada con los personajes porque hay, digamos, para elegir, ¿no? Claro. Yo creo que hay un personaje para cada quien. Entonces han llegado a decir cosas que ya no querían vivir incluso y que de repente viendo la serie, ¿no? Yo creo que es más como una fuerza de decisión de parte suya, más que de nosotros los mexicanos o algo así, pero pues también es algo fuerte de escuchar, ¿no? Qué bonito ser representado Sí. tanto para una persona. Sí, yo creo que justo pues, es una, como bien lo dices, es una responsabilidad muy, muy grande que pues nunca sabes qué vas a tener, ¿no? Por eso digo, todos los proyectos, en mi opinión, tienen que tener ese cuidado porque a lo mejor alguno se hace muy famoso, a lo mejor no, pero aunque no sea famoso, pues habrá una persona que lo vea y esa persona se puede sentir muy identificada con él. A lo largo de tu carrera has pasado de personajes que han sido un poco más animados a personajes más serios. ¿Qué disfrutas más? ¿Interpretar roles dramáticos como Giyu o personajes llenos de energía tipo Sonic? Pues yo creo que no importa en realidad, o sea, mientras el personaje esté bien construido, para mí es disfrutable porque hace poco lo platicábamos con los otros actores. Dicen, uno siempre quiere hacer al villano, ¿no? Uno cree que siempre quiere hacer al héroe, pero realmente un villano es más rico en cuanto a emociones, en cuanto a trasfondo, ¿no? Es siempre el héroe pues fue feliz, no, pero salva a todos. El villano tuvo algún problema y entonces vino un problema mayor ese primero. Entonces a mí, por ejemplo, me gusta interpretar personajes complicados en todo sentido. Me ha tocado interpretar personajes que hablan muy rápido, por ejemplo, como Sonic, y que tienen una energía muy desesperante de repente para mucha gente, pero pues también busco qué puedo darle mío a ese personaje. Sonic es de mis personajes favoritos, es un personaje con el que puedo jugar mucho, me permite hacer bromas, me permite hacer como, no sé, jugar mucho con los otros personajes. Tomioka al contrario, Tomioka es muy estoico, es muy serio, entonces es calculadora en lo que dice, es complicado que las otras personas se le acerquen, es difícil además que no se escuche simplemente apagado en lo que dice y ya, sino que tiene un sentido todo lo que dice también. Entonces esa es otra cosa. Los personajes animados pues justo puede ser más básico al interpretarlos, ¿no? O sea, fingir un poquito más la voz, porque mucha gente cree que el doblaje es cambiar la voz nada más, y yo creo que en mi opinión es lo que menos hay que hacer. O sea, lo primero es poderlo interpretar y hacer que sea real, y a partir de ahí, bueno, si es necesario que le cambies la voz, que le modifiques algo, adelante, ¿no? Entonces Phineas, por ejemplo, es un personaje bien diferente a los otros, o Thomas del tren, ¿no? Que es dirigido a un público totalmente infantil. Entonces, también es como si estuvieras hablándole a otra persona. Tomioka no le habla a niños directamente, no es una serie para niños de sello, aunque sea el público más grande que tiene.
pero por ejemplo Sonic sí, o Phineas sí. Entonces, como a lo mejor no piensas en todo eso en el momento, pero sí lo tienes que tener claro para antes de poder desarrollar cualquier personaje, pues que salga bien. Y tienes un proceso de investigación cada vez que vas a desarrollar un personaje. ¿Cómo haces para meterte dentro del personaje? La magia del doblaje es que todo tiene que ser muy rápido. No te dan un guión unas semanas antes, no te dicen vas a hacer Pocas son las ocasiones donde pasa. Y lo que yo hago pues es investigar. O sea, si no me dicen antes, digo cómo se llama la serie, cómo se llama mi personaje, y ya lo busco. Pero a veces me dicen no puedo por confidencialidad hasta que lo grabes. Entonces, pues el primer día, si es una serie, por ejemplo, lo grabo como me explica el director. Y a partir de ahí pues busco a ver si le puedo llenar con algo más, ¿no? Por ejemplo Sonic, yo ya lo conocía, ya sabía quién es, pero Sonic Prime es diferente a Sonic Boom, que es diferente a Sonic de las películas. Entonces también tenía que saber como cuál era el humor que iban a manejar, hasta dónde se puede estirar eso. Entonces poco a poco entre todos pues lo vamos construyendo. No es sencillo, pero al final es mi trabajo. Claro. Tengo que hacer. Y es un trabajo en equipo. Justo, sí, porque yo propongo, el director aprueba, él me puede decir si está bien o no lo que estoy haciendo y yo tengo que acatar lo que me estoy diciendo también. Es una construcción de muchos lugares al mismo tiempo. Vamos a hablar un poquito del proceso creativo. Muchos piensan que doblar es solo leer un guión, pero hay técnicas y emociones detrás. ¿Cómo te preparas para interpretar un personaje nuevo? Lo que te decía, la verdad, literal así de ahorita. Llego, me dicen, tu personaje, hablando de Tomioka, estamos poniendo, tu personaje tiene 19 años, es un samurái muy poderoso, porque si me empiezan a decir lo que significa un pilar y lo que es una luna, eso es información que ahorita no me sirve. Me dicen, es un personaje que es como un samurái, es muy fuerte, es muy serio, llega porque va a regañar al otro porque se dedica a matar demonios y va a ir a matar un demonio, ve algo en ella y resulta que entonces no la quiere matar por alguna razón, entonces de pronto como que tienes un shock en ese momento, después como que lo perdona, pero sigues tú en tu papel. Esa sería mi explicación, porque tiene que salir rápido. No me da tiempo de decir, Tomioka tuvo un amigo como Maba Tabito y unos compañeros que los marcó. No hay manera porque no hay tiempo. Entonces, con esa información, yo tengo que verlo, escucharlo y ensayarlo, ¿no? Ese es mi primer como acercamiento. Entonces, de repente dice cualquier cosa en japonés, Misu no Koki, por ejemplo, Kichi no Kata. Lo veo y digo, a ver, eso es respiración de agua, octava cultura. Lo veo otra vez y en la segunda toma lo digo. Y ya, es muy rápido. Súper bien práctico. Entonces es muy práctico, tienes que tener el guión, la pantalla, pues los audífonos, ahí está el director y el ingeniero que está grabando, entonces fácil. Y más cuando son series, porque tienes que grabar a cierto ritmo. Sonic, por ejemplo, que es el protagonista, pues no puede ir más lento que los demás, literal es Sonic. Entonces, cuando grabas, ves la escena completa, dice todo lo que diga, después regresas y ponerlo conforme lo que vas leyendo. Más o menos ese es el proceso, y por eso no hay tiempo de decir, a veces no, pero necesitas acordarte de que su papá pasó por muchas cosas. Si te sirve y si suma lo que estás construyendo, funciona bien. Si hay tiempo, funciona bien. Pero realmente ese es el proceso. O sea, un capítulo de una media hora, que es lo que normalmente dura, pues nos tardamos como una hora en hacer como protagonista. Trabajo bien rápido. Súper rápido. Una de las claves del doblaje es mantener la fidelidad al original, pero también hacerlo natural para nuestra audiencia. ¿Cómo equilibras esa fidelidad con la adaptación cultural al español latino? Es muy difícil y a veces no resulta igual, porque la cultura es muy diferente una de la otra. Y luego, Latinoamérica no es un país, no es México, es un conjunto de países que tienen un conjunto de culturas, entonces es imposible traspasarla a lo que significa una cultura en especial. Lo que podemos buscar o lo que busco hacer es enriquecerla en medida de lo posible.
con detalles. Por ejemplo, Inosuke es un cazador de demonios que tiene una cabeza de jabalí y muchos alrededor de él se refieren a él como el jabalí en la traducción oficial. Una manera de poder, digamos que hacerlo un poco más propio, o que al menos yo creo es mediante el lenguaje. Entonces, para mí, decirle jabalí siempre, pues, reduce un poco las posibilidades. A veces le decimos chancho, a veces le decimos cerdo, a veces le decimos el puerco, ¿no? Porque es una palabra que, si bien a lo mejor no conoces perfectamente en tu cultura, de repente va a llegar una que sí, y dices, ya la entendí, y ya conocí otras 4 o 5 palabras o maneras de decirle. Así, con todo. O sea, no abuso, porque creo que lo que luego no gusta es ese abuso como de confianza de decir, ya puedo readaptar y todo suena mexicanismo, ¿no? Que mucha gente dice es que ¿por qué le ponen mexicanismos y tal? Yo no busco que sean mexicanismos, pero sí busco enriquecer el lenguaje, porque a veces me dicen, la mejor manera de que se adapte es hacerlo neutro, y yo creo que esa es la peor manera de hacerlo. O sea, que justo digamos jabalí todo el tiempo, no enriquece, sino que quita, ¿no? Al contrario de decir, bueno, voy a usar las 8000 maneras diferentes de decirle cerdo, pues igual y alguna persona de repente dice como así le decía mi abuelita, ¿no? Así le digo yo, o así le decimos aquí. Entonces, como que van generando un sentido de pertenencia mediante el lenguaje. Insisto, de pronto busco momentos muy específicos donde lo puedo hacer. Con Inosuke, al ser un personaje irreverente, es más fácil. Pero, por ejemplo, nunca lo vas a ver en no sé, Tomioka. Nunca vas a ver que él diga algo así. Nunca lo vas a ver a lo mejor en ciertos pilares, pero en otros sí. Entonces también tienes como que definir de toda tu historia qué personajes lo podrían decir en qué situación para que quede. Muchos jóvenes sueñan con ser actores de voz. ¿Qué consejos prácticos y honestos me podrías dar? Honestos. Sí, El lo más primero, pronto posible. sí, el primero para mí es que el doblaje en su mayoría se hace en México. Hay doblaje en Perú, hay doblaje en Venezuela, hay doblaje en otros países, pero el 90 o más del porcentaje del doblaje que se hace en México. Entonces es importante para mí que vivan en México. Es una carrera de la cual pueden vivir, incluso hoy por hoy, que es difícil todavía, se puede rescatar mucho de eso, pero pues requiere, como en cualquier otra área, ciertos sacrificios, ¿no? Si vives fuera, para mí es muy importante que vivas en México, porque al menos conmigo no hay manera de trabajar de formas remotas, ¿no? Si no has trabajado antes conmigo. Sí, a lo mejor hay ciertas condiciones y tal, pero los proyectos que manejo normalmente son proyectos que no me permiten trabajar así. O sea, mucha gente me decía, yo quiero salir en Checas. Digo, sí, pero uno, no haces doblaje. 2, vives en algún país, o en México, pero no vives en la Ciudad de México. Otra, me dices que solo tienes pues tu micrófono y tus audífonos, pero eso a mí no me dice nada, ¿no? Y yo estoy poniendo en riesgo todo un proyecto, y muchas veces no lo ven, pero es un proyecto que lleva el trabajo de miles de personas. Están los animadores, los músicos, tú sabes muy bien qué requiere, y el hecho de yo darle la opción o arriesgarme a que cualquier persona de repente entre y desde su casa diga yo voy a grabar desde aquí y grabe la pantalla o suba algo a redes o se robe el material, lo que sea, es mucho riesgo que no puede salir ese material. Entonces para mí si quieres estar en los proyectos importantes, pues tienes que acatar las reglas que los proyectos importantes te piden, las cuales son, en mi opinión y como director, es vivir en México, estar haciendo salas, reportándose en las empresas donde estamos trabajando, y demostrar que no te interesa simplemente estar en proyectos importantes, claro, porque esa es otra. Mucha gente quiere el fama, ¿sabes? Quiere el foco de decir yo soy la voz de X personaje en animes o en películas o lo que sea, y realmente no hay un trabajo de doblaje detrás de eso. Simplemente yo sé hacer voces o yo puedo hacer la voz de tal, yo quiero figurar, ¿no? Entonces yo creo que es válido porque a todos les gusta el foco, a todos nos gusta el foco, pero creo que también hay que tener conciencia de que eso no lo es todo, ¿no? Y de que un buen camino, en mi opinión, pues te lleva escalón por escalón. Entonces también eso es un buen filtro para mí, ¿no? Muchas veces se han acercado a decirme,
hola, yo quiero salir en ese proyecto. Y eso es lo peor que pueden hacer, porque, como te decía, llevo otros proyectos que a lo mejor no son tan mediáticamente fuertes, y de todas maneras son importantes, ¿no? Entonces yo digo, a lo mejor ese personaje te hubiera quedado muy bien, pero como veo que no te interesa, pues tampoco me interesa tener mi proyecto. Yo quiero gente que es comprometida, que es buena, que es disciplinada, que tiene muchas cosas, que a veces justo es un consejo duro, pero es muy real. O sea, la constancia y la disciplina en este medio lo son casi todo. Entonces, cambiar voces, todos lo podemos, pero realmente tener estos elementos en tu personalidad es, yo creo que mucho más complicado, y eso es lo que ha llevado a la gente del doblaje y del mundo, ¿no? En general, no nada más del doblaje, a ser alguien dentro de su propia área. Consejos duros. Sí, consejos duros. Pero está bien, es que ahora con las redes sociales todo el mundo piensa que las cosas son fáciles de obtener, pero Es complicado explicarlo, sobre todo, claro, ¿no? sí, Claro, viajan, qué padre, claro. están en evento tras evento, claro, ganan dinero, claro, no sé. Pero justo de pronto es como de, bueno, ¿y qué hay detrás de eso? Claro. Llevas 15 años estudiando, llevas 12 años haciendo esto, llevas mucho tiempo dirigiendo actores, en fin, entonces... Claro, o sea, no es un resultado de un día para otro, acá hay años de años. Claro, de y hay construir. resultados así, ¿no? Hay músicos, o no sé, a los Claro. que les ha funcionado de un día para otro. Y que bueno, ¿no? O sea, es gente que ha tenido ese golpe de suerte. Y hay muchos que lo han sabido aprovechar. Entonces está, insisto, no está mal. Solo creo que un camino seguro, pues es el que les decía. Un camino fácil, pues es el otro. Y puede ser, ¿no? O sea, una puede funcionar, pero es difícil, es muy raro que pase. Claro. Acá hay un mensaje para los fans de Demon Slayer. Esta pregunta me la han estado haciendo en mis redes por todos lados. Si Yu pudiera hablar directamente con los fans latinoamericanos de Demon Slayer, ¿qué mensajes les daría en su propia voz? Uy, no sé. La verdad no tengo idea. O sea, yo podría decirles el mensaje que yo les daría, pero como Giyu no tengo idea, porque además no sé si en ese momento ya tenían conciencia de la existencia de Latinoamérica. Pero es complicado para mí pensar qué mensaje podría darles, ¿no? Fuera del mensaje que da en la misma serie, en su mismo universo, que es la gente débil pues no merece de cierta forma tener el privilegio de quejarse, ¿no? Si no te esfuerzas por lo que haces. Creo que es un buen mensaje, es un mensaje duro también, pero muy occidental, y creo que muy, muy acertado en su propia cultura. Mark, ha sido un verdadero gusto poder tener este tiempo de conversar contigo. Sé que te ha agarrado en el lobby del hotel, pero muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros y con todos los fans de Demon Slayer, que han estado muy atentos y nos han mandado todas sus preguntas. Y bueno, te deseamos muchos éxitos y esperamos verte pronto por Lima otra vez. Muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a la gente también por estar aquí viendo esto. Por ahí leí una pregunta que no hicieron, pero la voy a hacer rápidamente, que si prefiero Giyushin o Giyutan. Yo no prefiero ninguno, para mí es Giyu por soledad, forever, pero ustedes pongan aquí qué prefieren de los dos. Ya saben, pongan aquí cuál prefieren de los dos. Nos vemos.